Amigos de Católicos en Línea, hoy estamos en un nuevo programa de esta serie dedicado al acontecimiento guadalupano y vamos a tratar el tema sobre Fernando de Alba Ixochitl, su escrito llamado Nican Motecpana, ¿sí? En el cual se nos habla precisamente acerca de los primeros milagros o los milagros más importantes que se realizaron por intercesión de Santa María de Guadalupe, tanto a favor de los indígenas como de españoles. Y de aquí se puede sacar un mensaje muy importante en estos tiempos de conflictos, ¿sí? Y le damos las gracias nuevamente por su colaboración al licenciado Juan José Santiago del Valle. Juan José Santiago del Valle, que pues nos va a participar precisamente de información relacionada con este historiador guadalupano de la obra. Y bueno, pues muchas gracias por... Pues nuevamente gracias por tu invitación. Saludos a todos los miembros de Católicos en Línea. Es un placer estar nuevamente aquí. Muchas gracias. Bien. Nuestro primer tema que tenemos que abordar es acerca de quién fue Fernando de Alba Ixochitl, ¿no? Lo que recuerdas y su semblanza, su trayecto como miembro precisamente de la aristocracia indígena, ajá, aunque ya no tenía sangre propiamente directamente indígena, pero sí trabajó con ellos. Pues su madre era indígena de Texcoco, de la nobleza de Texcoco. Su padre era un conquistador, fue un conquistador. Y hay que recordar que después de la conquista a Texcoco se le da privilegios por haber participado con Hernán Cortés para lograr la caída de México Tenochtitlan, Del imperio de del México. imperio, también Tlaxcala, pero en particular Texcoco conserva ciertos privilegios, ¿no? Hay una nobleza indígena gracias a que colaboraron con los conquistadores. Entonces, bueno, en teoría se les dio las mismas tierras que ya poseían, se supone que aún más, pero no fue así. Pero el punto aquí importante es de que hay una nobleza indígena, ¿no? O sea, gente privilegiada, gente con incluso beneficios desde el rey por haber participado en esta colaboración en la conquista. Y Fernando de Alba es fruto de un enlace entre una indígena y un conquistador. Así que es parte de los descendientes del rey Nezahualcóyotl, Fernando de Alba Ixochitl. Fue, hasta donde sabemos, fue un colaborador de colegio, un alumno del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y también un escritor muy consumado sobre la historia de Texcoco y otros lados. O sea, produjo una obra literaria importante. Incluso la UNAM tiene algunas de sus obras editadas de Fernando de Alba Ixochitl. Así es. Sí, bueno, complementando lo que decías acerca de las clases, esto de precisamente las clases indígenas no era algo que se inventó en tiempos de la colonia, sino que también en las razas existían, ajá, esas diferencias entre, por ejemplo, la clase, hoy podríamos decir obrera, ajá, o gente común y la aristocracia, ¿no? Entre ellos precisamente lo que es los descendientes de reyes. Era muy importante para que tuviera alcurnia. Entonces, se menciona que el colegio de Tlatelolco recibía principalmente a sus alumnos que venían de la nobleza. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ellos tenían ya previamente una educación y entonces eso se les facilitaba a los evangelizadores para que pudieran aprender precisamente las artes del colegio. Así ¿no? es. Después de que él fue obviamente alumno destacado ya de los finales de la época de oro
del Colegio de Tlatelolco, él empieza a destacar con algunos escritos, a desarrollar algunos escritos. Ajá. Ajá. Por ejemplo, además de que se le atribuye el Nicamotecpana, más adelante vamos a comentar quién lo atribuye, ajá, y que tenía, afirma que tenía ese manuscrito, pero había desarrollado una literatura importante, ¿no? Como tú decías, como para conservar las memorias de lo acontecido durante la conquista, ¿no? Parte de esas memorias, la denominada, ¿sí?, la crónica chichimeca, ¿no? Así es. Sí, parte también de los relatos de la conquista. Ajá. Entonces, qué importante era eso, como tú dices, porque pues no nada más fue una lucha de grupos indígenas, sino tratar de rescatar, ajá, la alcurnia de aquellos que vencieron al llamado entonces imperio, ¿no? En turno. Así es, la memoria evidentemente para los indígenas era muy importante, ¿no? Muchas de las cosas que ellos conservaban se debía a esa tradición oral. Pasar, incluso hay referencias donde memorizaban, ¿no?, acontecimientos muy importantes en sus diferentes culturas, no solamente los de Texcoco, también los mexicas, memorizaban. En los colegios, como el Calmeca, pues se trataba de memorizar, de conservar de manera oral la tradición. Pero cuando ya muchos alumnos de esta gente privilegiada de clase A, vamos a llamarle de la nobleza texcocana, entran finalmente a participar en el colegio a formarse en las artes europeas, en el colegio de Tlatelolco, pues evidentemente pues dominan el español, el náhuatl, muchos el latín, y empiezan entonces a hacer una labor de escritura, ¿no? Ya con alfabeto Latino. latino o español o europeo, como se le quiera denominar, empiezan a redactar pues las diferentes crónicas de su visión, ¿sí?, de lo que ellos vieron, de lo que ellos vivieron, ¿no? Evidentemente no es lo mismo la narración de alguien que colaboró con los españoles a alguien que no colaboró y se tuvo que enfrentar a los españoles, ¿no? La visión de los vencidos del maestro doctor Miguel León Portilla, pues habla del sometimiento, de pues la guerra, pues prácticamente la masacre por parte de los españoles hacia los indígenas mexicas. En cambio, una narración sobre el imperio de Texcoco, pues va a ser totalmente diferente, pero es una obra sumamente rica e importante. Sí, veía precisamente por ahí en un artículo que se comentaba la importancia de esta documentación acerca de la visión precisamente de un indígena mestizo que trata de recuperar esas memorias, ¿no?, de aquella época, y que, como todos sabemos, por las circunstancias históricas, parte de material se pierde, parte de material es secuestrado para colecciones privadas, ¿no? Y afortunadamente se pudo recuperar el manuscrito original, que se conserva actualmente en el museo, en la biblioteca del Museo Nacional de Historia, ¿sí? Entonces esperemos que puedan haber ediciones actuales en base a los originales, ¿no? Para que de ahí uno pueda conocer, como tú dices, esas visiones personales, ¿no? Y que de alguna manera van enriqueciendo y haciéndonos conocer mejor la historia de México, ¿no? Fuera de subjetivismos, ajá, y bueno, sabemos entonces que Fernando de Alves y Xochitl desciende de la nobleza texcoquense, pero también recuerdo que Primo Feliciano Velázquez resalta que él provenía por parte de sus abuelos paternos de la nobleza de Teotihuacán, ¿sí? Y
precisamente en recuerdo de esa nobleza es que es lo que he hallado en el relato, en su relato de los milagros de la Virgen de Guadalupe, Ujú, cómo exalta la importancia de que la Virgen de Guadalupe ama a todos, ujú, ¿sí? Sin distinción ni de razas, ujú, ni de etnias, ujú. o grados, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Eh, Mira, aquí tengo el dato de su padre, Juan de Navas Pérez de Peralta, conquistador, y su madre, Ana Cortés Iztlizóchil, noble indígena, que descendía de Nezahualcóyotl y de Cuitláhuac. Entonces, pues ahí está el dato importantísimo. sí, bueno, yo voy a estar orgulloso, tú estás orgulloso porque pues, tú eres nativo Ujú, de lo que era antes la región de Texcoco, ¿no? ajá, Nezahualcóyotl. De hecho, nosotros si estuviéramos hace 400 años, en este momento estaríamos nadando en el agua, ¿no? así es, eso era el lago de Texcoco. Pero también estoy orgulloso, ¿por qué? Porque él tiene sangre iztapalapense, ¿no? De Iztapalapa para el mundo. Así es, dice la canción, ¿Ah? dice el grupo. Ajá. Entonces, sí, él es un noble, eh, tiene la posibilidad de estudiar en un colegio muy destacado, pero después de esa formación empieza a trabajar. Ujú, Lo comentábamos, fue fuera del aire por lo que he estado averiguando, ¿no? Tenía cargos que aparentemente como para gobernar, no tanto de gobernar, sino más bien de supervisar ciertas situaciones en gobiernos de pueblos indígenas ujú. para que él confirmara la realidad a la corona española y entonces emitiendo un informe ya la corona española tomaba decisiones, ¿no? Así es. Pero eso era reconocido porque él trabajó entonces, sobre todo, tanto en tres pueblos, pero de los que destacamos, ya mencionamos Texcoco y Chalco, Ujú, ¿no? Entonces, eh, durante ciertos tiempos estuvo ahí, quiere decir que los españoles reconocían su capacidad intelectual, y de ahí también tanto para escribir la historia de sus descendientes del pueblo de Texcoco, ¿sí? Y lo que permite entonces hablar precisamente de su capacidad para hablar sobre ujú. la historia de los primeros milagros de la Virgen de Guadalupe, Así es. ¿no? Así es. Hay que recordar que Chalco tampoco era un pueblo tan fácil de... Era difícil de someter. Chalco tuvo eh, pleitos con el abuelo. Si es que era el abuelo de Nezahualcóyotl, tuvo pleitos con Chalco, con el rey de Nezahualcóyotl. En el sentido de que no quería, pues, la autoridad, ¿no? Y Nezahualcóyotl, como un rey sabio, supo la manera de someter a Chalco, pero si Fernando de Alves Clesóchil tenía que tratar con Chalco, no era un asunto tampoco menor, porque había antecedentes negativos que no querían someterse simplemente a la autoridad del más fuerte en ese entonces, ¿no? Mucho Sí. antes de la conquista estamos hablando, Sí, mucho y antes. también se menciona que después de esas funciones también fue digamos que como abogado de Ajá, asuntos legales indígenas precisamente ante algunos atropellos o dificultades con españoles. Entonces él como traductor ujú, y especialista pues ya ayudaba a mediar, ¿no? así es. ¿Sí? Entonces, este, entre los testimonios que da otro historiador novohispano, Carlos de Sigüenza y Góngora, Ujú, habíamos comentado sobre el Nican Mopogua. así es. Decía él precisamente, la frase es más o menos esta que decía, digo y juro que poseo el manuscrito original refiriéndose al Nican Mopogua y al escrito por Fernando de Alva Istizóchil, ¿no? Así Que es. los dos están escritos en náhuatl, Así es. y que Fernando de Alba hizo una traducción parafrástica de los dos, ¿no? Ujú, Entonces, lo que está diciendo Carlos de Sigüenza y Góngora, que él poseía ujú, esos documentos originales heredados, así es. escritos por los dos sabios indígenas que venían del colegio de Santiago Tlatelolco,
y que por lo tanto su historia, sus relatos eran Ajá. auténticos Así es, por la autoridad que tenía cada uno, así es. ¿no? Entonces, A mí me gustaría recordar a los amigos de Católicos en Línea del programa pasado. Precisamente se habló de el primer documento o el documento más antiguo, ¿no? Nican Mopogua, ajá, que habla de las apariciones, ¿no? Entonces, aunque ahí hay toda una historia, el punto es de que prácticamente en los primeros años después de la conquista hay un relato escrito en náhuatl que prácticamente se conserva, ¿no? Aunque ahí es discutible si es un original o es una copia. Pero, bueno, en este caso vamos a entrar a otro documento guadalupano, que habla de los milagros, como ya dijiste, pero que va totalmente de la mano. En la mano porque, como lo acabas de mencionar, se escribió en lengua indígena. Se escribió por alguien que fue educado, o por dos personas que fueron educadas en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Van íntimamente relacionados. El Nicaragua Pogua, la historia tal y como todos la hemos escuchado. Juan Diego es, eh, pues, ¿cómo le podemos llamar? embajador de la Virgen de Guadalupe, Sí, la Virgen su mensaje. lo intercepta y le hace una solicitud muy clara de que ahí se le construya un templo, que vaya a ver al obispo. Y bueno, toda la historia que ya conocemos, cómo va a ver al obispo, cómo su tío enferma y la misión de la Virgen es pues como que puesta en pausa, pero finalmente la Virgen vuelve a interceptarlo y le dice, ve tú a ver este encargo. Y su tío sana y bueno, las flores, todo esto que todo el mundo conoce, eso viene en sustancia, tal como la conocemos en este documento llamado Nican Mapogua. Y este otro documento, de cuya autoría es Fernando de Alves Clesochil, Los Milagros, ¿no? Entonces, son dos testimonios, es lo que quiero, al punto al que quiero llegar. Dos testimonios históricos de suma importancia, ¿no? No es mera, vamos a llamarla alegoría, mera poesía, sino son documentos Simbología. históricos o mero simbología, ¿no? Son documentos históricos los dos que dan fe de un acontecimiento que está a punto de cumplir 500 años. Los dos documentos no son menor, aunque la mayoría no conocemos el segundo, o la mayoría de las personas no conocen el segundo documento, el que habla de los primeros milagros, ¿no? Pero bueno, el asunto es el testimonio documental que eso significa. Pero bien, Sí. continuemos. Eh, para terminar de hablar precisamente sobre este segundo documento, podremos decir que en la Biblioteca Pública de Nueva York hay una copia, no Ujú, necesariamente la original, ¿no? Que forma parte de una colección de manuscritos en náhuatl que formaron parte a su vez precisamente de un coleccionista del el entonces Museo Nacional de México, ¿no? ujú, Este, y que por circunstancias históricas lo venden en esa colección y la compra la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? ujú. Afortunadamente está conservado, ya se ha digitalizado, ya se puede consultar en internet, tanto el Nica Mopogua como el Nica Motecpana. Entonces aquí lo que quiero resaltar es que de acuerdo a las investigaciones de otros especialistas, se puede calcular aproximadamente esa copia como del siglo XIX, mediados del siglo XVIII, Ujú, ¿sí? Por el estilo de la letra. ujú, Bueno, quiere decir que si es a mediados del siglo XVIII, pues está muy cercano para el siglo anterior, ¿no? ujú, Este, Lo que se puede conservar como texto oficial es el texto publicado precisamente por Lazo de la Vega, el tercer libro guadalupano impreso, ujú, en el que los historiadores guadalupanos del siglo XVII coinciden. Lo expresado ahí ujú. es la historia oficial de las apariciones, como tú dices, y de los milagros Así es. de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, eh, tenemos este manuscrito en la Biblioteca Pública de Nueva York, aunque no es el original. La revisión de un especialista en náhuatl, Primo Feliciano Velázquez, comenta que
A diferencia del Nican Mopogua, el Nican Motecpana ya es un texto más españolizado, porque ya usa más palabras españolas que el Nican Mopogua, ¿no? Entonces, esto permite pues, confirmar que, puesto que nació después Fernando de Alves Xochitl, Que Antonio Valeriano. Antonio Valeriano, pues, porque él ya está más adaptado precisamente a esa mezcla de razas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos puntos, podemos dividir ahora la estructura del relato del Nican Motecpana en 3 partes. La introducción o presentación que hace Fernando, el contenido que menciona 14 milagros, vamos a irlos comentando, y finalmente una semblanza o biografía breve de qué pasó con Juan Diego y Juan Bernardino después de las apariciones, ¿no? Entonces vamos a comentar brevemente estos puntos, ¿no? Perfecto. Primero la introducción, lo que es realmente esa introducción del relato del Nican Motecpana, ¿no? Dice, aquí se refieren ordenadamente todos los milagros que ha hecho la Señora del Cielo, nuestra bendita Madre de Guadalupe. Se entiende que no están completos, ¿no? Porque pues, los milagros no tienen que estar completamente registrados en su libro, ni los exvotos que existían en ese tiempo. Entonces, de esos 14 milagros, el primero que se menciona es precisamente el llamado el milagro de la resucitación de un indio. Así es. Hasta donde recuerdo ese primer milagro, según otros documentos también, días después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, o más bien de que muestra al obispo su ayate, bueno, las flores, y se ve la imagen pintada en el ayate de Juan Diego, es colocada en el oratorio del obispo, pero días después es llevada en peregrinación hacia el Tepeyac, donde se había levantado una pequeña ermita, cumpliendo pues el mandato de la propia Virgen expresado por medio de Juan Diego. Bueno, la cuestión es de que en este traslado de, digamos, lo que hoy es prácticamente catedral, por ahí estaba la casa del obispo, quizá a unos metros, a unos lados, de ahí hasta el Tepeyac se organiza una peregrinación con autoridades eclesiásticas, autoridades civiles, una gran cantidad de gente, y pues en el trayecto, que era una calzada cuyos lados tenían, pues era agua, ¿no? Era un lago. Todavía estaba el lago de Texcoco. No era como hoy la Ciudad de México, sino la calzada que lleva hacia el Tepeyac era pues, la única área seca, ¿no? De los dos costados había agua. Y narra esta historia, pues, que iban lanchas, se iban lanchas con indígenas, ¿no? Acompañando desde el agua, pues esta peregrinación que por un lado en la calzada iba, ¿no? Con la imagen de la Virgen y toda la gente. Y parece que a un indio se le zafa, pues iban con tambores, con sus flechas, se le zafa o se le va una flecha que atraviesa a otro indígena en el cuello, ¿sí? Dice la historia de este milagro que, pues, espantados los indígenas y la gente por lo que acaba de suceder, cargan ya muerto al indígena a los pies de la Virgen, de la imagen, ¿no? Y recupera la vida. ¿Sí? Dice que ya estaba muerto, ¿sí? Lo ponen a los pies de la Virgen y ya, como si nada, ¿no? Como un primer milagro registrado, evidentemente. Puede haber muchos que no lo están, pero el primer milagro, pues, es a este indígena, ¿no? Bueno, a lo mejor el segundo, después de la curación del tío, indígena también, pues otro registrado, el primero que narra aquí el ilustre Fernando de Alves Xochitl, es a otro indígena, lo cura pues milagrosamente o le da la vida, ¿no? Milagrosamente. Sí, y precisamente porque lo que señala el milagro es que cuando le quitaron la flecha y lo presentaron ante la imagen de la señora, resucita y nomás le quedaron las marcas de entrada y salida. Ajá. Porque esto recuerda precisamente con los relatos de las curaciones milagrosas en Lourdes,
donde quienes padecen ciertas enfermedades, ciertas operaciones, ajá, y entonces nada más les quedan las señales, Ujú. ¿no? Entonces, así hay esa analogía, esa semejanza. El segundo milagro que relata Fernando de Alba Xochitl es el de una peste que había en 1544, Ajá. ¿no? Y Cocolins, ¿cómo se llama? Cocolistri, Cocolistli, así ¿no? es. Y que, bueno, pues habían muchas muertes, sobre todo de los indígenas, ¿sí? Que Ajá. no estaban acostumbrados a esas enfermedades. Españolas. Y entonces los religiosos franciscanos deciden hacer una procesión desde Tlatelolco hasta... Ajá. Si no mal recuerdo, son niños, ¿no? Exacto, Son ¿no? niños los que encabezan Procesión. esta procesión, peregrinación Y hasta sobre la todo Virgen. que van flagelándose, Así, ¿sí? cierto. Y entonces ya al llegar allá al santuario, le hacen la oración, le hacen la petición y la peste Cesa, termina, así ¿no? es. Sí, Creo que morían 100 personas diarias, ¿no? Una cosa así. tremenda. Y a partir de esa peregrinación, pues el número disminuye dramáticamente de personas que Pues mueren. bueno, a propósito del milagro anterior, en el Museo de la Basílica hay un cuadro grande Ujú. que representa precisamente esta escena del traslado de la imagen de la Ciudad de México al Tepeyac, ¿sí? Así es. Vemos precisamente una procesión con una diversidad de clases, de grupos de personas, ajá, pero al frente, a donde está el indígena con la herida de la flecha y sus familiares, y también otras personas que algunos interpretan que son Juan Diego y Juan Bernardino, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tengan la oportunidad de visitar el Museo de la Basílica, ahí pueden encontrar Así es. el cuadro. El siguiente milagro, antes de hablar de ese milagro, se menciona un sumario precisamente, dice Fernando Davis y Xochitl, acerca de que al principio, recién llegada la fe a esta tierra que hoy se nombra Nueva España, muchísimo amó, socorrió y defendió a la Señora del Cielo, la Purísima Santa María, a estos naturales. Entonces, aquí en este primer sumario está recordando que ella iba a favorecer, iba a cumplir su palabra con los indígenas, ¿no? Para que se rindieran a la fe, abominando la idolatría con que andaban desatinados por el mundo, en la oscura noche en que los tenía esclavizados el demonio, y para que le invocasen y confiasen en su poder, se apareció a dos de los naturales. Entonces, una breve síntesis del milagro ocurrido a Juan Bernardino, y luego el milagro al cacique, ¿sí?, de Totoltepec, o conocido actualmente como Los Remedios, Así es. ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Pues el tío de Juan Bernardino cayó en enfermedad, ¿no? Y Juan vivía el tío con Juan Diego. Entonces, ya el tío ya se daba prácticamente por desahuciado, quería un sacerdote. Ya Juan Diego había visto a la Virgen de Guadalupe, y entonces, pues, la disyuntiva, ¿no? Le llevo a mi tío al sacerdote de Tlatelolco para que lo venga a confesar porque sentía que se moría, o voy a cumplir el mandato divino de la Virgen de Guadalupe. Y Juan Diego pues se inclina por que no es un acto de desprecio ni mucho menos, pero ayudar a su tío, sí. O sea, actúa humanamente, ayuda al tío, y en ese momento ya había visto a la Virgen, ya le había encomendado su tarea de ir a ver al obispo. Se desvía por la ruta normal, pero la Virgen lo intercepta, ¿no? ¿A dónde vas, Juan Diego? ¿No? Sabe la Virgen, pues que Juan Diego tiene una preocupación, ¿no? La de su tío. Le dice a la Virgen que no se preocupe, ¿sí? Que vaya a lo que ella le pidió que hiciera, que su tío va a estar sano, ¿sí? Y Juan Diego, pues ahí está una virtud teologal muy importante, ¿no? La fe. Confía en la Virgen. Ya no va por el sacerdote a Tlatelolco, sino que va a cumplir el mandato de la Virgen. Al mismo tiempo, la Virgen se le presenta A Juan a Bernardino. Juan Bernardino.
y lo sana. O sea, no muere, lo sana, lo cura. Ese sería el primer milagro, ¿no? Aparte de su propia impresión, bueno, en la tilma de Juan Diego, ese es un primer milagro, curar al tío de Juan Diego. Cumplir su promesa de que los Sí, defendería y así los es. asistiría, ¿no? Después de ese, bueno, haciendo síntesis de ese, mencionándolo, Fernando de Alba, menciona precisamente la curación, te comentaba del cacique de Totoltepec, que Ajá, viene siendo actualmente el lugar del santuario de Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? ajá, Porque él había descubierto anteriormente una pequeña imagen que pertenecía a un soldado español que había huido precisamente en uno de esos combates con los mexicas, y dejó escondida ahí su imagen porque no podía cargar tanto entre los magueyes. Y ujú, entonces ese cacique encuentra la imagen y decide llevarla a su casa, así es. ¿no? Se enferma, dice el relato. Y piden que lo lleve que así tal cual en bulto, que lo carguen, lo lleven y lo presenten ante la Virgen, ¿sí? Y entonces, ¿Pero por qué? Porque dice que, porque él sabía que ya había sido curado, ¿quién? Juan, Juan Juan Bernardino. Bernardino. Pero él pide ahí, a diferencia de Juan Bernardino, que no se mueve, sino va a la Virgen, acá él pide que lo lleven, ¿no? Lo lleven. Lo que no preciso es si es él el que levanta el templo de la Virgen de los Remedios o es una indicación de la Virgen. Así que fue ahí. En el relato menciona, después de Ese que, templo está por después donde de que hoy fue es curado, ajá, que Tlanepantla o Naucalpan, Naucalpan, Naucalpan. ¿sí? Dice, lo llevaron al Tepeyac, ¿no? Y le lloró, le rogó, le suplicó que lo dejara todavía unos días más, ¿no? O Y sea, que ya no la haría. contaba tampoco. Así es. Al punto le acostaron en una cama de tablas y le llevaron al Tepeyacac. Después que le tendieron en presencia de la Señora del Cielo, nuestra bendita Madre de Guadalupe le rezó con lágrimas, se humilló delante de ella y le pidió que le hiciera el beneficio de curar su cuerpo, que quizá podía tenerle otros días en este mundo para servirle a ella y a su precioso hijo. Acogió ella benignamente su piadosa oración, se alegró mucho y se rió al verle y le manifestó amor cuando le habló. O sea que todavía también él recibió un mensaje. Así es. Levántate, ya estás sano, vuelve a tu casa. Te ordeno que en la cumbre del cerro donde están los magueyes y viste mi imagen, erijas el templo en que ha de estar. Ahí Y está. le mandó que hiciera otras cosas. Al momento sanó. Después de rezar y darle rendidas gracias por su beneficio, se volvió a su casa ya por su pie. Ya no le llevaron en brazos. Luego que llegó, puso manos a la obra de erigir el templo a la preciosa imagen de la Señora del Cielo, que se nombra de los Remedios, donde ahora está concluido su templo. Este es un dato muy importante. Concluido su templo, ella entró por sí misma, se colocó en el altar, como ella está, según pintada en todos sus milagros. ¿Cuáles Así son es. todos esos milagros? Los que estamos aquí. Los exvotos, Así es. ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, o sea, precisamente Fernando de Alba Xochitl está tratando de resaltar la importancia de que ella vino precisamente para acompañar a los indígenas y sanarlos, ¿sí? Ujú. Cumplir su Pero voluntad. ya en retrospectiva, pues son dos cultos sumamente importantes. Importantes, el culto a la Virgen de los Remedios y el culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Diría un investigador, los dos cultos fundantes de Exacto. la religiosidad popular en México, ¿no? Los dos marianos, los dos prácticamente en el centro del país, ¿no? La Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe. Y en la narración de Fernando de Xochitl, ella pide que allá se erija un templo de aquella imagen que aquel soldado dejó escondida y que este indígena encontró entre los magueyes, ¿no? Y creo que también se llamaba Juan, Así es, aquel sí. indígena. Eh, Después menciona el cuarto milagro precisamente realizado al hijo de un noble español, Ajá, que era también funcionario, ¿no?
de, de Tulancingo. Ajá. Ajá. Cuenta que venían de la Ciudad de México para dirigirse a Tulancingo, tenían que atravesar precisamente por el Tepeyac y se detuvieron un momento para pasar a venerar su sagrada imagen. Y en el camino empezaron a platicar, ya después de que pasaron el Tepeyac, acerca de los milagros, los prodigios realizados, ¿no? Cuando cualquiera invoca su nombre. Y entonces ocurre un El desastre. caballo, me parece que se desboca, sale, El hijo de ese noble, iba en ese caballo lo va que arrastrando. lo va arrastrando, lo va azotando, ya se han de imaginar piedras, la velocidad del propio caballo, a lo mejor nada más sujeto de un pie, y finalmente se detiene y no le pasa absolutamente nada, ¿no? Pero el milagro está en cómo lo hallaron y que lo recoge precisamente Fernando de Aves y Xochitl, ¿no? Dice, quiso nuestro Señor y su piadosísima y bienaventurada Madre salvarle. Cuando acertaron a hallarle, estaba el caballo parado con la cabeza baja y en esta manera, con las manos dobladas, ya no podía moverse, o sea, las patas, ¿entiendes, no? Claro. El joven estaba colgado de un pie asido al estribo, que es lo que tú comentabas. Muchos se asombraron al verle de hallarle vivo, que nada le pasó ni se lastimó parte alguna. Al punto le tomaron en brazos para cargarlo, levantarlo, y le sacaron el pie. Cuando se enderezó le preguntaron cómo se había librado, pues nada le sucedió. Él respondió, ya viste que al salir de México pasamos deprisa por la casa de la Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre de Guadalupe, de donde venimos. Admirados de su bendita imagen a la que estuvimos rezando, después por el camino venimos platicando de todos los milagros que ha hecho y de cómo se apareció muy prodigiosamente su santa imagen. Todo lo guardé muy bien en mi memoria, así que cuando vi que me puse en gran peligro, que de ninguna manera podía librarme, que en todo caso iba a perderme y a morir, y que carecía de todo auxilio, entonces con todo mi corazón invoqué a la purísima Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre de Guadalupe, para que se piadase de mí y me socorriera, e inmediatamente vi que ella misma, así como está parecida en la preciosa imagen de nuestra Reina de Guadalupe, me socorrió y me salvó. Cogió del freno al caballo, que luego se paró y la obedeció y se inclinó al parecer delante de ella, doblando las rodillas, así como estaba el tiempo que habéis llegado. Por ello, termina este relato, alabaron fervorosamente a la Señora del Cielo y luego siguieron su camino. Así es. Aquí, bueno, entre todos, quizá es el más dramático, ¿no? El más, eh, pero también el mucho, muy claro, ¿no? Se invoca a la Virgen de Guadalupe. Invoca a la Virgen, invoca la protección de la Virgen de Guadalupe para salvarnos. Él se veía en gran peligro, invoca a la Virgen, la protección de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, no solamente la invoca, sino que la ve prácticamente, ve que ella es quien detiene el caballo y el caballo reconoce a la Virgen y se postra, ¿no? Entonces, es realmente para mí, en particular, pues, muy, ¿cómo les diré? No estaba enfermo el joven, ¿no? No estaba muriendo, no lo llevaron, sino que él pide que le Estaba ayuden, ¿no? atravesando por un Así, accidente. por un accidente, y quizá no la contaba, pero pide, acababan de pasar por el Tepeyac, pide la protección y la Virgen, pues lo salva, lo salva. Sí, recuerda también exvotos que he llegado a ver también de otros santuarios en donde se invoca precisamente a la Virgen María para la protección de aquellos que tienen fe, ¿no? Ujú. El santuario de Nuestra Señora de Zapopan, Ujú. ¿no? Que también hay muchos exvotos. Ajá. Entonces, qué importante es tener fe, pero para que haya fe, conocer, como tú habías dicho, la verdadera historia de las apariciones, su mensaje, para que entonces así, confiados en ella, podamos invocarla, porque Así es. como dice el relato, empezaron a platicar, empezaron a informarse de lo que realmente había acontecido, el milagro que había ocurrido, tanto de la sanación del tío de Juan Diego, como la impresión de la imagen, ¿no? Así es. Sí. El siguiente relato o milagro, esto es muy interesante porque es como un testimonio anónimo
pero que se recuerda, porque seguramente había por ahí un exvoto, de un español que estaba rezando ahí en esa capilla, ¿sí? Y que de pronto se cortó la cuerda de donde colgaba precisamente un candelabro con aceite. Cae el candelabro. Le cae directamente en la cabeza. Así es. Ajá. Que era pesado. Los candelabros de aquel tiempo eran grandes, pesados, metálicos. Aunque le golpeó y cayó en el piso, ni él se desmayó y ni se derramó el aceite de la lámpara ni se apagó. Y no le pasó absolutamente ¿no? nada. Hay algo interesante que, hemos revisado de la literatura, si recuerdas, que se menciona precisamente que se ha hallado un manuscrito en lengua náhuatl de este testimonio como exvoto del español que precisamente atravesó este accidente y que estaba rezando ante la imagen de la Virgen y que se conserva precisamente en España. Entonces, qué importante es que rumbo a este jubileo se trate de rescatar todos estos testimonios para ser digitalizados y compartidos, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, después de este milagro, se habla ahora también de uno de los que eran capellanes o vicarios, más bien vicario era el título, ¿no? Cuando estaba celebrando también la liturgia. Empezaba la liturgia, la misa, y se apagaron los candelabros. El vicario era Juan Vázquez de Acuña, ¿sí? Que él, de acuerdo a los registros que se conservan en el archivo histórico de la basílica, él trabajó a finales del siglo XVI ahí, ¿no? Entonces, se tardó el sacristán para hacer fuego. Y cuando se dio cuenta, el sacerdote, dos llamas de las llamas del sol, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, salen y prenden todo los candelabros, ¿no? Así es. Entonces, ahí vemos precisamente Santa María de Guadalupe, cuya misión fue traernos al Hijo de Dios, en ese milagro, ofrecernos a su Hijo. Así es. ¿No? Sí, es un mensaje sobre también la luz, ¿no? Ella es una luz, ¿no? Ilumina, ¿no? El camino de su Hijo y de sus muy amados pobladores de aquí. Sí, ilumina. Entonces es una señal también importante. Nuevamente, Fernando hace mención de un breve sumario. A poco que se mostró la Señora del Cielo a Juan Diego y muy prodigiosamente desapareció su preciosa imagen, hizo muchos milagros, ¿no? Entonces, ha incluido desde el principio favores a indígenas y a españoles, pero también a sus ministros. Como dice el Nican Motecpana, la expresión, el Nican Mopogua, la expresión que utiliza los que son representantes de nuestro Señor, ¿no? Así es. Entonces, los favorece. Entonces, ahora se habla precisamente de un milagro que ocurre en muchas apariciones. El de las fuentecitas milagrosas, las aguas milagrosas, ¿no? Así es. Entonces, relata que... Bueno, sí. Bueno, aquí esas aguas sanadoras tienen ciertas propiedades y la gente empieza a acudir, ¿no? A bañarse, alguna llaga, alguna enfermedad. Mucha gente los busca, pues este pequeño manantial es donde hoy se encuentra el Pocito, ¿sí? Ahí surge un pequeño manantial, un pequeño río, ¿no? Y con propiedades curativas, la gente iba, pero creo que después algún sacerdote Primero vemos el testimonio de sí. Fernando y luego ese comentario, ¿no? Que yo también, ¿por qué? Porque de aquí la invitación a las autoridades, ¿no? Tanto de la basílica como a las civiles, dice: según se dice también, entonces se abrió la fuentecita que está a espaldas del templo de la Señora del Cielo hacia el oriente, o sea, lo que hoy conocemos como la Capilla del Pocito. Así es. En la entrada sur vemos precisamente el pocito, ¿no? Que ya está enrejado. Así es. Esa es la fuente que ahorita se menciona. Dice:
en el punto donde salió el encuentro de Juan Diego cuando éste dio la vuelta al cerrillo para que no le viera a las señoras del cielo que tú comentabas, ¿no? Queriendo ir primero a llamar al sacerdote que confesara y dispusiera a su tío Juan Bernardino, el cual estaba muy grave. Ahí mismo donde ella le atajó y le despachó a cortar flores en la cumbre del cerrillo, donde también le mostró el llano en que se había de erigir el templo y donde finalmente le envió a ver al señor obispo, a quien remitió las flores, que era señal y prueba de su voluntad, para que le hiciera un templo, todo lo cual ya se dijo brevemente. Entonces, el Pocito va a recordar la cuarta aparición a Juan Diego, ¿no? Todo lo que aconteció, que tú dices, ya su tío ya estaba enfermo, ya se iba a morir, entonces él va a buscar al sacerdote y ahí en ese lugar es donde lo ataja, ¿no? ¿A dónde vas? Entonces, continúa. El agua que allí mana, aunque aumenta porque burbujea, no por eso rebosa, y no camina mucho, sino muy poquito. Es muy limpia y olorosa, pero no agradable. Es algo ácida y apropiada a todas las enfermedades de quienes la beben de buen grado o con ella se bañan. Por eso son incontables los milagros que con ella ha hecho la Purísima Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre, Santa María de Guadalupe. Hay un cuadro en la capilla de el Palacio Real de Minería, ¿sí? Ahí en el centro histórico, donde se representa esta escena. La imagen precisamente en el cielo, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego le está señalando al obispo el lugar donde quiere que se le elija la capilla, su templo. La capilla y la fuentecita que brota, ¿no? Entonces, esto nos recuerda que lo que te comentaba, que por ejemplo, Lourdes también brota una fuentecita. México, en la aparición, 100 años después, también con otro indígena de nombre, Juan Diego, en Tlaxcala, ¿sí? Que también, por 3 veces le pide a San Miguel Arcángel que, hable de su aparición, de que quiere que se le construya un templo, ¿sí? Y va a proteger a los que lo invoquen. Y como signo también brota agua, una fuentecita, ¿no? Y también ya reconstruyeron su Pocito. ¿Qué quiero decir entonces ya en la actualidad con el Pocito en su estado actual? Dice el padre Lauro López Beltrán que a un arquitecto se le ocurrió en el siglo pasado romper un poco más la fuente de donde brotaba el agua y lamentablemente también tocó aguas negras, ¿no? Entonces por eso clausuraron el Pocito, ¿sí? Y ya no permitieron que se sacara el agua. Entonces, a hoy, gracias, en caso de que todavía la afluente subterránea exista y con la tecnología actual, muy bien se puede buscar precisamente cerrar de donde brotaban las aguas negras, sellarlas y permitir nuevamente el brote de esa agua. Porque todavía se escucha un afluente, se escucha ahí el ruido del agua en el Pocito. Exacto. Sí, todavía se escucha. Y aparte, bueno, vamos a ver los testimonios de cómo la gente, indígenas y españoles, usaban de esta agua, ¿no? Como sacramental. Pero también recuerdo el testimonio de un pirata inglés que estuvo a finales del siglo XVI, lo detuvieron y pasó por precisamente por la... Es que era el camino de salida. Ajá, pasó por el Tepeyac. O pasabas por ahí. Y en su relato comenta, con ojo de ambicioso, pues toda la orfebrería de plata, ¿no? Magnífica, una imagen de la Virgen, pero también mencionó las aguas del Pocito, ¿no? Que eran azufrosas, olorosas y que al parecer ayudaban a sanar, ¿no? Así es. Y otros testimonios también. Testimonio indirecto, extranjero, No, bueno, pero que comparte, o sea, confirma lo que está mencionando Fernando de Alves y Xochitl, ¿no? Así es. El siguiente milagro es acerca precisamente ahora de una española que recibe la sanación, que estaba hinchada, el vientre lo tenía muy hinchado, que parecía que iba a reventar. Se sentía muy mal. Así es. Y pidió que la llevaran allá. Así es. Entonces, habiendo sabido del agua, decidió tomar un poco. Y delante de ella dice,
se humilló y lloró, pidió que le dieran un poco de agua de la fuentecita para beber, y así que la bebió, se templó su cuerpo y empezó a dormir, ¿no? Y ya durante ese sueño, los que la habían llevado habían salido de la capilla para platicar, distraerse un poco. Y luego un indígena que estaba ahí haciendo el barrido, que es como una manda, se da cuenta que había una enorme víbora debajo de la señora. Y la despierta, y la señora grita, ¿no? Salen Dice, corriendo. uno de los naturales que por el voto que hacen andaba barriendo el templo, al ver que por debajo de la mujer salía una víbora muy espantable, de una brazada y un geme de largo, y muy gruesa, se asustó mucho y dio voces a la española enferma, quien luego despertó, se enderezó muy asustada, gritó para llamar y mataron la víbora. Al momento sanó y se le bajó el vientre. 4 días más permaneció ahí rezando diariamente a la Señora del Cielo, que le hizo el beneficio de curarla, y cuando regresó ya no la trajeron en brazos, sino que volvió por su pie muy contenta de que nada le dolía, Así es. ¿no? Entonces nos recuerda también, por ejemplo, el caso del relato en el Evangelio de los amigos que llevaron al enfermo que no podía caminar, ¿sí? Y Jesús lo cura y luego ya regresó a su casa por su propio pie y llevando su Su camilla, camilla ahí, ¿no? cargando su camilla. Ajá. Entonces, vamos viendo cómo Fernando de Alves y Xochitl, en sus relatos, entiende muy bien el mensaje de la Virgen de Guadalupe, que ella es madre de De todos. todos, no discrimina, y Así. tanto sana a los indígenas que creen en ella, humildes como Juan Bernardino, o nobles como el cacique de Totoltepec, Así es. como a la nobleza española, Así es. ¿no? El siguiente milagro es de un noble español también que tenía un fuerte dolor de cabeza, ¿no? Dice, morador de esta Ciudad de México, le dolía fuertemente la cabeza y las orejas, que parecía que le iban a reventar. Nada le hacía bien y ya no podía sufrir. Mandó que le llevaran a la bendita casa de la Purísima, nuestra preciosa Madre de Guadalupe. Luego que llegó a su preciosa, le rogó con todo el corazón que le favoreciera y le sanara, e hizo voto de que si le sanaba, le haría la ofrenda de una cabeza de plata, y acababa de llegar cuando sanó. Casi 9 días permaneció en la casa de la Señora del Cielo y se volvió a la suya contento, ya nada le dolía. Esos 9 días, ¿a qué nos recuerda? ¿Qué es? Pues un novenario. Un novenario. Entonces, además de la liturgia como culto oficial, como expresión personal, lo que se llama actualmente la religiosidad popular, que es lo que también quiere rescatar el Papa León XIV, la importancia de la fe del pueblo, ¿sí? Entonces, ya en las primeras décadas de las apariciones de la Virgen, los indígenas y españoles sabían de la importancia, sí, del culto a nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre, ¿no? A nuestra Santísima Madre especialmente porque a ella le gusta el rosario. Así es. Yo quisiera agregar aquí algo, desde hace rato quería comentar, el exvoto, ¿no? ¿Qué es el exvoto? Generalmente, pues la gente que se ve beneficiada por un milagro, como testimonio, dibuja, ¿no? Una pequeña placa, hace un dibujo representando el milagro, agradece a Dios, generalmente escribe, ¿no? ¿Qué fue el milagro, no? Una enfermedad, la curó de alguna picadura de algún animal, algún accidente. Entonces, esa pequeña placa pintada se ofrecía a los templos, ¿no? Como testimonio del milagro. Y en la basílica, en el Museo de la Basílica, hay muchos exvotos. Pero además puede ser una pierna de plata, ¿no? O sea, una pieza. En la actualidad. También en la época, o más grande, ¿no? Una cabeza, por ejemplo, ¿no? De plata. O sea, como un testimonio, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Entonces, esos exvotos, especialmente las pinturitas, pues yo veo que todavía se entregan, incluso muchas han llegado a los mercados de antigüedades, ¿no? Pero su origen fue de manera gráfica, de manera
ilustrada, dar testimonio, ¿no? Del milagro que para esa persona, pues, fue pues, la Virgen o Dios directamente o algún santo intercedió para que se le hiciera el milagro, ¿no? Esto nos recuerda entonces, Y que esto es expresión popular, ajá, o sea, de esta religiosidad popular, ¿no? A lo mejor otras personas dicen, bueno, voy a ofrecer algunas misas como acción de gracias, pero otras dirán, no, pues yo quiero dejarlo así y ofrecerlo y llevarlo, ¿no? Entonces es muy importante estos rasgos de agradecimiento a la la expresión de intercesión, la ¿sí? fe, el Así es. agradecimiento, sí. Pero me recuerda precisamente por lo que estás diciendo, como exvotos, algunos esas plaquitas, otros una forma de representar precisamente, ¿no? Una pierna, una cabeza, un brazo por el accidente que tuvieron, Así ¿sí? es. Y que fueron sanados. No olvidemos que hay un grabado que se Ujú. conserva, denominado el grabado de Stradanus por su autor, Así es. ¿sí? En el siglo XVII, que lo realizó precisamente según la leyenda que hay en él, ¿sí? Con el fin de que el entonces arzobispo de México de aquella época, ¿sí? Mandó realizar, ¿para qué? Para imprimir estampitas y por la compra de esas poder terminar la remodelación de la segunda capilla, Ujú, ¿no? El obispo de la Serna. Ajá. ujú. Entonces, este obispo que gobernó entre 1613 a 1622, esa es la fecha en que se redactó, se realizó esa placa. Y como tú dices, hay 8 testimonios de exvotos, ¿sí? Ujú. No sabemos si reproducen íntegramente el mensaje de cada exvoto, pero también el milagro. Y que esos milagros son los mismos de los que venimos Así es. leyendo, Así es. ¿no? Creo que coinciden en todo o... No, o sea, el mensaje es el mismo, pero el texto varía. Bueno, a ver, primero, esta placa, ojalá puedas poner una imagen de la placa, Es que voy a estar poniendo imágenes. imágenes, ojalá. Ahí se ve claramente en el centro, si no mal recuerdo, la Virgen Ajá. y diferentes cuadros que representan los milagros de los que Fernando de Alves Clesochil está Relatando. relatando, ¿no? O sea, dos personas distintas hablan de lo mismo, ¿sí? Pero bueno, aquí lo relata y el otro pues hace una placa del cual se van a reproducir, me comentas, estampas, ¿Sí? ¿sí? Entonces, estamos hablando de las fuentes que Así, dan testimonio de la fe, devoción, ¿no? Y de los favores que hacía la Virgen así en es. aquel siglo, ¿sí? Entonces, porque también a lo mejor tal vez se nos olvidó fechear qué tan antiguo es el relato del Nican Motecpana. Ajá. Entonces, el que encontremos este testimonio de la De la placa de placa, Stradanus, que a más tardar pudo haber sido el último año del obispado, ¿no? De la Serna, 1613, cuando empezó a gobernar, la placa, y, ajá, la ajá, placa, sí. 1613. Entonces, eh, porque en estos relatos no se menciona la inundación que hubo en México, Ujú. que fue muy grave, en 1629, y hasta 1634 terminó. Bajan las Ajá, aguas. bajan las aguas, pero porque se llevó la imagen de la Virgen de Guadalupe Sí, del Tepeyac la a la pidieron catedral, prestada y la llevaron en lancha a ¿sí? la imagen. Ahorita comentamos un dato que encontré precisamente de ese traslado, ¿no? Ujú. Entonces, en esta placa están los testimonios nada más, 8 testimonios de los españoles. ¿Por qué? Pues porque eran los que más fácilmente podían donar, ¿no? Así es. El dinero, ok. Pero eso no quita eh, lo que tú dices. Arriba, en la parte superior donde está la imagen, se ven los exvotos, lo que colgaban, ¿no? Ujú. En los techos precisamente, y que algunos serían precisamente de la nobleza indígena. Bien, el siguiente milagro ahora es el de otra joven también, Ujú. este, Hinchada. hinchada, ¿no? Este, a así se le pone un nombre, Catalina. Estaba muy hinchada
y viendo que nada se le podía hacer, que estaba muy grave y que los médicos le decían que ya no se iba a levantar, sino que moriría, suplicó la llevasen al templo de la Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre de Guadalupe. Así que la llevaron, le rogó con todo el corazón que le diera la salud, fueron luego a cogerla y la sacaron 2 hombres. Ella puso todo su empeño en llegar a donde está la fuente. El pocito. Hoy Con pocito. toda confianza bebió del agua que allí mana y quedó sana al punto. Parecía que por todas partes le salía el aire, mayormente por la boca en cuanto bebió el agua. Ya estaba sana, no le dolía nada cuando visitó el templo de la Señora. Así es. Ahí vemos otra vez la importancia de aquellos lugares donde se aparece Cristo, María, los santos, los ángeles, ¿no? Y que como signo dejan un pocito, ¿no? Así Por es. eso, insistiendo de aquí rumbo a la celebración de los 500 años de las apariciones para que las autoridades, tanto de la basílica como civiles, ¿sí? Rehabiliten el pocito. Rehabiliten el pocito, ¿sí? Busquen, rescaten la fuente sana Así y es. sellen esa fuente de aguas negras, ¿no? Así es. El siguiente milagro fue ahora otro noble español, o sea, es que Fernando de Alves y Xochitl es muy preciso. Un indígena, un noble indígena, una española, un noble español, ¿sí? También un noble español llamado Don Luis de Castilla tenía un pie muy hinchado, estaba muy malo, porque se pudría, y ya nada le aplicaban los médicos para curarle. Estaba cierto de que iba a morir. Según se dice, el religioso de que se habló antes le refirió que le había sanado la Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre de Guadalupe. Luego ordenó que los plateros le hicieran un pie de plata tan grande como su pie, y lo envió para que en su templo y delante de ella lo colgaran, encomendándole a ella con todo su corazón para que le sanara. Cuando salió el mensajero que vino a dejarle el pie de plata, estaba el enfermo tan grave que se quería morir. Y cuando aquel volvió, le encontró bueno, ya le había sanado la Señora del Cielo. Así es. ¿No? Entonces recordamos también el milagro del funcionario o también del legionario que manda a sus servidores a decirle a Jesús, por favor ven a curarlo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, un soldado romano, así es. Y entonces, ya no es necesario. Ya no será que se presente el enfermo. Ajá. Con la pura fe, en este Con caso la del pura papá del soldado romano, es suficiente. Porque también el Evangelio esto es lo que menciona. Así y ya es. cuando llegan, Ya está. ya está sano. Así es. ¿No? El siguiente milagro, ahora un religioso. Primero un sacristán llamado Juan Pavón, encargado del templo de la Señora del Cielo, nuestra amada Madre de Guadalupe, tenía un hijo al que se le hizo un hinchazón en el pescuezo y estaba muy malo. Ya se quería morir y no podía tomar aliento. Le llevó a presencia de ella y le untó aceite de la lámpara que estaba ardiendo. Al punto sanó, la Señora del Cielo le hizo el beneficio. Así es. ¿No? Nuevamente como sacramental, uno de los sacramentales que utiliza la iglesia es el aceite. El aceite, ¿no? Y ahora en esta narración, pues se usan estos sacramentales, estos signos de sacramentales para obrar un milagro, ¿no? O sea, la Virgen se apega, digamos, a la institución, a la autoridad de la iglesia. No es ajena, ¿no? No es ajena. Así es. Incluso antes de la curación, lo había saltado de este noble español que tenía el pie muy hinchado. Él fue precisamente, o mandó a llevar su réplica de su pie de plata por recomendación de un religioso. Un fraile descalzo de San Francisco llamado Fray Pedro de Valderrama tenía muy malo el dedo de un pie. Nada le podía ya remediar si no se lo cortaban porque tenía cáncer pestífero. Apresuradamente lo llevaron a la bendita casa de la Celestial Señora de Guadalupe, y así que llegó a su presencia, desató el trapo con que estaba envuelto el dedo, que mostró a la Señora del Cielo, rogándole con todo su corazón que le sanara. Al momento sanó, y a pie se volvió gozoso a Pachuca. Así es. Aquí hay algo muy importante que también han realizado investigadores, historiadores anteriores, que han escrito precisamente acerca de
la historicidad del Nican Motecpana, Ujú. Isaac Velázquez, por ejemplo, ¿no? Ujú. Donde ha investigado en archivos para corroborar la historicidad de estos personajes que se mencionan. Entonces, tan solo, por ejemplo, el gobernador de Tulancingo, Ujú. el funcionario de Tulancingo, existió efectivamente. Posteriormente, en el relato, ¿recuerdas en el testimonio de el jesuita Florencia, Ujú. ¿sí? Francisco de Florencia. Francisco de Florencia, que él conoció al hijo del joven que había Ujú. sido protegido por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ujú. Entonces, que él le dijo, efectivamente, mi papá fue aquel jovencito al que la Virgen lo protegió cuando la invocó, Así es. ¿no? Entonces, ahí vemos que estos no son Historias inventadas, historias inventadas. son testimonios. Vemos la seriedad de Fernando de Alba Xochitl como un noble indígena Ujú. educado precisamente Y, y bueno, también algo importante, ¿no? La idea de verdad no es como hoy, cada quien tiene su verdad, ¿no? exacto. Antes era un valor muy importante o una virtud, como se le quiere llamar, en donde lo que uno decía tenía que corresponder a hechos, ¿sí? La palabra era sumamente importante, ¿no? O sea, si tú decías algo, lo decías como algo verdadero, pues lo era, ¿no? Lo era. No se trivializaba hoy como hoy, ¿no? La Sí, no, verdad es que es, hoy la palabra ya pierde este ya nadie valor. tiene palabra Sí, prácticamente, todo mundo puede decir lo que quiera, igualmente es válido, pero no, en aquella época era muy, muy estricto, lo que uno decía tenía que ser como se decía. finalmente, ahora tenía que mencionar un milagro que favoreció precisamente a sus antecesores, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces dice, nuevamente sintetizando, haciendo un resumen de lo que había venido Ujú. tratando. Al principio, cuando se apareció la preciosa imagen de nuestra purísima Madre de Guadalupe, los habitantes de aquí, los que ya existían antes de la llegada de los españoles, señores y nobles, ahora está hablando de los favores a la nobleza indígena. La invocaban mucho para que los socorriera y defendiera en sus necesidades. Y Así a es. la hora de su muerte se entregaban completamente en sus manos. Uno de estos fue don Francisco Quetzalmamalitzin, señor de Teotihuacán, cuando se destruyó el pueblo y quedó desamparado, porque se opusieron a ser privados de los frailes de San Francisco. Quería el señor virrey, don Luis de Velasco, que lo estuvieran ahora a su cargo los frailes de San Agustín, lo que estimaron los vecinos como una gran molestia. Don Francisco el señor y sus cortesanos nomás andaban escondiéndose en todas partes y los buscaban. Esto va a ser muy importante hacer esta reflexión, ¿no? Como pausa. Al cabo vino a Azcapotzalco y secretamente se llegaba a rogar a la celestial señora de Guadalupe que inspirase a su querido hijo el virrey y a los señores de la audiencia real al fin de que fuesen perdonados los vecinos, que pudiesen volver a sus casas y que de nuevo le fuesen dados los frailes de San Francisco. Así es. Así sucedió exactamente, se perdonó a los vecinos, al señor y a sus cortesanos, otra vez les dieron frailes de San Francisco que a su cargo los tuviesen y todos volvieron a sus casas sin ser ya por eso molestados, lo cual sucedió en el año de 1558. Ujú. Y concluye, también a la hora de su muerte se encomendó don Francisco a la Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre de Guadalupe, para que diera favor a su alma y le hizo manda en su presencia, según aparece de los primeros renglones de su testamento, que fue hecho a 2 de marzo del año de 1563. Ujú. ¿No? Entonces, reiterando, tratando de ser muy concreto y muy preciso en cuanto a quienes han recibido favores de parte de la Virgen, los que la han invocado, los que se han encomendado, y cuánto no más no va a recoger este testimonio de su tras abuelo, Ujú. ¿sí? Que era descendiente de la nobleza teotihuacana. Así es. Pero yo quería comentar respecto a este milagro, el hecho de que tuviera que pedir el apoyo de la Virgen de Guadalupe, porque pues, prácticamente era una rebelión, ¿sí? Una rebelión al no querer aceptar eh,
los nuevos, la orden de San Agustín para que ahora dirigiera al pueblo, ¿no? Les quitaron a los de San Francisco, quieren poner a uno, y es prácticamente una rebelión. Por eso, o sea, no era como hoy, ¿no? Donde puedes hacer marchas, cerrar avenidas y no pasa nada, ¿no? Allá, en esa época tenías que obedecer, si no había, pues te podían llevar a la Inquisición, te podían llevar a algún tribunal, te podían castigar, o sea, era serio. El manifestar que no querías el cambio de sacerdote era serio, ¿no? Tanto así que huyeron, Y, prefirió huir, esconderse y secretamente llegar, ¿no? Entiendo, hasta sí, el templo del Tepeyac y aquí, para pedirle intercesión, para solicitar, pues, que no los castigaran, que no, o sea, ya era un temor serio, ¿no? Pero finalmente el virrey, la audiencia no tienen problemas, no hay represalias, les regresan a los sacerdotes la orden de San Francisco, retiran a los de San Agustín y no pasó nada. Entonces, eso lo aquí considero también un milagro. un dato muy interesante. ¿Por qué Azcapotzalco? Pues ¿por qué? Porque ahí ya estaba asentado también la influencia de los franciscanos para la formación de los indígenas. Y posteriormente, ¿quién gobernaría Azcapotzalco? ¿Quién sería responsable? Antonio Valeriano. Antonio Valeriano. Entonces, ahí, en ese conflicto que recuerdas, seguramente Antonio Valeriano, testigo, que tuvo que haber cogido los testimonios de Juan Diego, Juan Bernardino, Fray Juan de Zumárraga, le recomendaba, encomiéndate a la Nuestra Señora, ¿sí? Así es. Para que ella termine de solucionar esto. Y tenemos también, como complemento a este relato, pues los testimonios de los cronistas religiosos, Ujú. ajá, Fray Juan de Torquemada y el otro, ¿Quién? Fray Fernandino de Sahagún. no, No, su otro Torquemada. compañero, ajá, también, que Ajá. relatan el suceso. No relatan el milagro, relatan, ajá, Que se el revela problema que se dio, la comunidad, perdón, ajá, el al no problema que querer. se dio y que después tuvo Ajá. Dices una que solución. Torquemada y quién es el Fray otro. Juan de Torquemada, Y no te acuerdas del otro. ¿Quién es? ¿Quién es el otro? ¿Quién sería? Bueno, bien, seguimos, luego ajá, lo recordamos. sí, voy a recortar eso. Ay, seguimos entonces. Finalmente, ahora termina la última sección de su relato con una semblanza de Juan Diego y Juan Ujú. Bernardino al final de su vida, después de las apariciones. Estando ya en su santa casa la purísima y celestial Señora de Guadalupe, son incontables los milagros que ha hecho para beneficiar a estos naturales y a los españoles, y en suma todas las gentes que la han invocado y seguido. Entonces, de todos esos 14 milagros que sintetizan lo que un noble descendiente de dos reinos de Texcoco y de Teotihuacán, ¿sí? Con su sangre ya española también, o sea, un mestizo, castizo, ajá, no importa, él percibe que la Madre de Dios no Ujú. discrimina a nadie Así es. y a todos ha favorecido. Entonces, ahora, ¿qué pasa con Juan Diego? Dice, a Juan Diego, por haberse entregado enteramente a su ama, la Señora del Cielo, le afligía mucho que estuvieran tan distantes su casa y su pueblo para servirle diariamente y hacer el barrido, por lo cual suplicó al señor obispo poder estar en cualquier parte que fuera junto a las paredes del templo y servirle. Accedió a su petición y le dio una casita junto al templo de la Señora del Cielo porque le quería mucho el señor obispo. Inmediatamente se cambió y abandonó su pueblo. Partió dejando su casa, su tierra, su tío, a Juan Bernardino. Y luego, ¿qué hacía Juan Diego? Una vez que le permitió Fray Juan de Zumárraga construir una casita al lado de la capilla, dice Ujú. Fernando del Xochitl, ¿no? A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y le invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía cilicio de malla, se escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Igualito que este señor, ¿no? Todo eso, bueno, a lo mejor usted nada más va a misa, ¿no? Lo mismo. ¿Sí? Y continúa.
era viudo. 2 años antes de que se le apareciera la Inmaculada, murió su mujer, que se llamaba María Lucía. Ambos vivieron castamente. Su mujer murió virgen. Él también vivió virgen. Nunca conoció mujer, porque oyeron cierta vez la predicación de Fray Toribio Motolinía, uno de los 12 frailes de San Francisco, que había llegado poco antes, sobre que la castidad era muy grata a Dios y a su Santísima Madre, que cuanto pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se lo concedía, y que a los castos que a ella se encomendaba, le conseguía cuanto era su deseo, su llanto y tristeza. Ujú. Algo que he encontrado, ahora que grabé una serie sobre milagros en la Iglesia Católica, e investigando sobre las costumbres aquí en México, era tradición, incluso de los sacerdotes, barrer los templos, Ujú. ¿sí? No nada más se trataba de limpieza, sino también como símbolo de purificación. Y entonces, Pues yo recuerdo a San Martín de Porres, ¿no? Casi te puedes santificar barriendo, ¿no? O sea, es una acción de humildad, ¿no? De disciplina, de presentarle a los demás el templo, ¿no? Es un acto también es una virtud. No el barrer por barrer, sino la actitud con lo que se hace, ¿no? La humildad que requiere, ¿no? No es es un acto, pero enfocado, dirigido a Dios. sí, pero aquí, por ejemplo, en las costumbres que se conservaron de los pueblos indígenas, ¿no? Una vez que ya se adapta la fe cristiana, como ritual y como agradecimiento por los favores, o como ritual para obtener ese favor, se barría el templo. Por ejemplo, en esa investigación que hacía en Puebla, las mujeres que quieren embarazarse van a un templo dedicado o consagrado precisamente a Santa Ana, Madre de la Virgen María, Ujú. ¿sí? Y hacen el ritual de barrer, recogen esa tierra y se la llevan, ¿no? El relato, no olvidemos, en la leyenda de Huitzilopochtli, Ujú. ¿qué estaba haciendo su mamá antes de concebirlo? Ujú. Estaba barriendo el templo. Ujú. ¿Qué estaba haciendo el indígena cuando aquella mujer hidrópica estaba dormida? Ujú. Estaba barriendo. ¿Por qué? Porque era una manda, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la importancia de la religiosidad popular para cumplir. Si alguien se compromete pidiéndole un favor a la Virgen o a Dios, Así es. cumplir ese voto. El novenario es muy importante, ¿no? Así es. Bien, entonces, Juan Diego es una persona que se consagra completamente a la Virgen, deja su tierra, su casa, se la encarga a su tío Juan Bernardino, y a diario se ocupaba en cosas espirituales, lo que es la verdadera espiritualidad cristiana. Así es. Un diálogo con Dios, que es la oración, el ayuno, la penitencia, ¿sí? La flagelación. Pero la flagelación no era algo que lo podía hacer uno por iniciativa, porque también era dirigido Por por algún fraile, ¿no? un fraile, un religioso. Su confesor. Ajá, exacto, ¿sí? Entonces veamos el nivel de espiritualidad que tenía Juan Diego, ¿no? Yo quisiera rescatar el hecho de que esas cosas, por ejemplo, de ¿qué pasó con Juan Diego? Ah, pues se fue a vivir al templo, ¿no? Pidió permiso, se le construyó una casita al lado del templo y ahí vivió. ¿Y qué pasó con su tío? Ah, pues su tío se quedó en su casa, quería, ¿no? Quería vamos. venirse con Juan Diego, pero pues Juan Diego le dijo, no, conviene que te quedes allá cuidando las tierras y no. Pero eso que quizá sabemos, porque nos han comentado, ¿no? Que por transmisión oral, ahí está escrito por Fernando de Alves Clesoch. Dice Fernando precisamente sobre Juan Bernardino: viendo su tío Juan Bernardino que aquel servía muy bien a nuestro Señor y a su preciosa madre, quería seguirle para estar ambos juntos, pero Juan Diego no accedió. Le dijo que convenía que se estuviera en su casa para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron, porque así había dispuesto a la Señora del Cielo que él solo estuviera. Así es. En el año de 1544 hizo estación la peste y le dio a Juan Bernardino, cuando se puso grave. Vio en sueños a la Señora del Cielo, quien le dijo que ya era hora de morir,
que se consolara y que no se turbase su corazón, porque ella le defendería en el trance de su muerte y le llevaría a su palacio celestial, en razón de que siempre se había consagrado a ella y la había invocado. Murió el 15 de mayo del año de que se ha dicho y fue atraído al Tepeyac para ser sepultado dentro del templo de la Señora del Cielo, lo que así se hizo de orden del obispo. Tenía 86 años cuando murió. Nuevamente la precisión de él, este historiador, Así es. ¿sí? Ok, él también quería imitar a su sobrino, le dijo que no, la Virgen no quería eso, pero seguía siendo devoto de él, de Así ella, es. de manera que a la hora de su muerte, en su agonía, él la ve y lo consuela, ¿no? Y le cumple lo que le había dicho, quien todo el que la invocase, se consagrara a ella, ¿sí? Lo acompañaría en el tránsito de su muerte para llevarlo a la presencia. Estamos diciendo que un noble indígena está canonizando a otro indígena, ¿no? ¿Sí? Y luego termina el testimonio de lo que pasó con Juan Diego también. Después de 16 años de servir allí Juan Diego a la Señora del Cielo, murió en el año de 1548, a la sazón que murió el señor obispo. A su tiempo le consoló mucho la Señora del Cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo, andaba en los 74 años cuando murió la Purísima, con su precioso Hijo, llevó su alma donde disfruta de la gloria celestial. Ojalá que así nosotros le sirvamos y que nos apartemos de todas las cosas perturbadoras de este mundo, para que también podamos alcanzar los eternos gozos del cielo. Así sea. Bien. Quedan ahí, me parece, para futuras eh, grabaciones, para futuros programas, algunos temas. Uno, la castidad de Juan Diego, porque se ha afirmado que tuvo descendencia. Por ahí una monja descendía de Juan Diego, ¿no? Entonces, fue casto siempre, no conoció mujer, como se dice en el texto, o a partir de que escuchó esa prédica, ya fueron los dos castos, es decir, ya no tuvieron intimidad. Ese sería un tema. Otro, que lo que dice Fernando Delves Clisóchil sobre cómo se comportaba Juan Diego limpiando el templo, todas las prácticas religiosas que acabas de mencionar, qué pasó con su tío, también se dicen en otro documento de 1666, unas informaciones jurídicas donde indígenas dan testimonio y va perfectamente alineado con lo que escribe Fernando de Alves Clisóchil. O sea, se conocía, no es una invención, se conocía cuál era el obrar, el actuar de Juan Diego. Y el último tema, ya se me está olvidando, el último tema, creo que ya se me olvidó, era respecto a lo que... ya recordé, si Juan Diego eran pobres, también para una futura, seguramente alguna futura grabación, si eran pobres, o sea, no tenían nada, porque aquí perfectamente se habla de que Juan Diego tenía tierras. Sí, son detalles, ¿no? Detalles que van enriqueciendo la historia. Digamos que en la crítica histórica, accidentales, o sea, cuestiones accidentales. La esencia del relato ahí está. Sí, ¿sí? Esas cuestiones secundarias pero importantes, ¿eh? Porque en a su momento veces, pueden ser importantes sí, para aclarar mejor sí, para el aclarar contexto perfecto por qué histórico. tenían tierras. Recordemos que venían de descendencia, pues, de la nobleza, ¿no? Que estuvo apoyando a los españoles. Pero tenía tierras, Juan Diego no le dice al tío, conviene que te quedes a cuidar, pues, la tierra, ¿no? ¿Cómo entender precisamente entonces esa expresión de Sí, Fernando de Alves pero ahí Quixote? hay tres Ajá, temas sí. que ojalá pudiéramos platicar en otra ocasión. La castidad de Juan Diego, la pobreza de Juan Diego, y el último ya se me fue otra vez. Pero bueno, ahí hay todavía algo que se puede investigar. Pero bueno, son temas pero bueno, yo lo que quería señalar también era cómo se alinea lo que dice Fernando de Alba con las informaciones del 66. En otro momento vamos a Por hacer un supuesto. podcast precisamente acerca de las informaciones jurídicas de 1666 para compartir precisamente esos 8 testimonios de los indígenas, además de los españoles, pero
¿Por qué? Porque representan la tradición oral del pueblo de Cuautitlán y de los que no conocieron directamente a Juan Diego, pero que fueron familiares de segunda generación o testigos de oídas de los testigos de vista que conocieron a Juan Diego, a su tío Juan Bernardino y a María Lucía. ¿Sí? Pero no nos adelantemos, Ajá, será por para eso no otro nos programa. adelantamos. Pero ya además para cerrar, porque también en este punto, ¿y qué pasó con Fernando de Alves y Xochitl? Su cuerpo, ¿dónde está? Sabemos entonces si de Luis Becerra Tanco, que su cuerpo fue sepultado allí en la iglesia, actualmente es de Nuestra Señora de Lourdes, ajá, en el centro histórico, porque formaba parte de un colegio. Ajá. Ahora, ¿qué pasó con el cuerpo de Fernando de Alves y Xochitl? Según las crónicas, y Edmundo Gorman es el quien pudo localizar ese testimonio, su cuerpo y el de su esposa se encuentran en la capilla del Sagrado Corazón de la iglesia de Santa Catarina, en el barrio de La Lagunilla. Interesante. ¿Sí? Entonces, otra vez para hacer la invitación de que tenemos que averiguar, confirmar que efectivamente estén ahí. ¿Para qué? Pues para darle realce a estos historiadores que conservan precisamente estos testimonios, ¿no? Y además, para concluir, precisamente un comentario teológico, porque el contenido de esta obra trata sobre milagros, ¿no? A la luz del Evangelio. Precisamente la misión de Jesús fue implantar el reino de Dios con obras y palabras. Las obras eran extraordinarias a veces, los milagros, pero las palabras iluminaban esas obras. Ajá. Y así, entonces, hablábamos del tullido, el caso del tullido, que era más fácil decir tus pecados te son perdonados, o levántate, o decir levántate, toma tu camilla y vete, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete, ¿no? Y sucedió. Entonces, la discusión, ¿quién es que hasta los tullidos puede levantar, ¿no? O puede perdonar pecados? Así es. ¿Sí? Entonces, la tradición de la iglesia, la misión de la iglesia ha sido también, no nada más de anunciar el evangelio, sino, como dice la constitución de Iberbum, ¿sí? Obrar con palabras y acciones, como Jesús. Esas acciones van acompañadas también, no solo de la caridad cristiana, sino de signos que el Señor quiera dar, ¿sí? Y entonces Santa María de Guadalupe es un signo que confirma la verdad de la iglesia, ¿sí? María, como madre espiritual, acompaña al pueblo de Dios, acompaña a sus nuevos hijos que no conocían el Evangelio, precisamente. ¿Para qué? Para que por medio de esos signos, lo que los frailes habían anunciado 10 años de evangelización, ahora se confirmaba con estos signos, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas, la importancia de la fe del cristiano, del creyente, de profundizar su fe, ¿cómo? Pues leyendo el Evangelio en sus 4 versiones de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y sobre todo los relatos oficiales de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en Nican Mocpogua, y estos testimonios que registró Fernando de Alves y Xochitl en el Nican Motecpana. Así es. ¿No? Bueno, yo al respecto, que en ese punto teológico, mencionar que es un milagro, ¿no? Y cuándo debemos de reconocer un milagro. En la expresión popular o la fe religiosa, la fe popular, puede llamar milagro prácticamente a cualquier cambio, ¿no? Que le puede beneficiar a uno, ¿no? Una curación, de los que acabamos de escuchar, ¿no? Desde cosas un poco más simples a más complejas, ¿no? Algo no pasó, por ejemplo, no salí herido como el joven del caballo, no me cayó la lámpara, no, o sea, me curé. O sea, la expresión milagro la puede utilizar prácticamente pues cualquier persona, ¿no? Que se ve beneficiada en algo. Pero cuando se trata ya de algo formal, algo que la iglesia debe de dictaminar, pues se requieren muchas cosas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, sí, la Virgen hace milagros diarios. De esos, ¿cuántos pueden ser analizados por la iglesia? Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero para que la iglesia como institución reconozca algo como milagro, pues hay todo un proceso, no es una cuestión tan fácil, ¿no? Repito, tú puedes decir, me hizo el milagro, pero que eso sea analizado por la institución católica y dictamine que en realidad es un milagro, es otra cosa. Sí, Pienso, por ejemplo, en los milagros que requiere, que solicita, ¿no? La iglesia para que, por ejemplo, un santo sea llevado a los altares, públicamente se le venere, se requieren de algunos milagros, pero que tienen que ser sometidos a una prueba, a una inspección, a una revisión profunda, ¿sí? Pero cierro con esto, milagro puede ser cualquier cambio que nos hace, digamos, Dios por medio de sus santos o sus santos interceden por nosotros ante Dios. Ese sería uno, o ya algo más especializado que la iglesia tenga que dictaminar, ¿no? sí, sí. Obviamente por la historia de Fernando de Alves Cluzóchitl, pues son cosas extraordinarias que la gente llama milagro, pero no son llevados a una revisión más profunda. Así como la gente que lleva su expoto, pues no son seguramente revisados por médicos, por una institución, por peritos, pero la gente los considera como un cambio en su vida, Sí, obrados bueno, por Dios. a lo que se refiere él entonces es que uno es la realidad del milagro, independientemente de que sea revisado, ajá, por una comisión canónica por parte de la Iglesia y que en esa revisión lo apruebe, ajá, Así es, pero independientemente de que sea revisado, porque puede haber cientos o miles de milagros que realiza María, así es, los santos, ajá, por intercesión, no ellos, sino por su intercesión, ujú, y aunque no hayan sido revisados canónicamente por una comisión de la Iglesia, no por eso dejan de ser por válidos. supuesto, Y como lo hemos comentado, los exvotos son un testimonio, así es, ¿sí? Entonces, eh, queda precisamente para la autoridad de la Iglesia el validar los milagros que le presenten para que los defina como auténticos, ya sea en las visitas a los santuarios, en los procesos de beatificación o canonización, ¿sí? Pero pues para el siglo XVII tenemos entonces el testimonio de este historiador, así es, este mestizo, que recoge precisamente lo que en su tiempo de los más importantes así es, se habían obrado por intercesión de Santa María de Guadalupe. así es. Pues hasta aquí agradecemos su compañía. Les pedimos que no dejen de darle like al video si les gustó, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal. Que tengan una tarde bendecida. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego.